Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde la mente, las emociones y las relaciones toman protagonismo. Yo soy Jorge Alejandro Sánchez Ruiz, psicólogo recién egresado y un apasionado por el estudio del comportamiento humano. Con mucha emoción, hoy les presento algo que llevaba tiempo soñando, un proyecto hecho con dedicación, mucha reflexión y un extra de amor. Y es que desde que empecé a estudiar psicología me atrajo mucho la idea de algún día compartir todo lo que pueda sobre ella, porque siento que me ha ayudado a crecer como persona. Yo creo profundamente que la psicología guarda una sabiduría enorme y que su conocimiento no debería reducirse a ser solo para aquellos que estudian la mente, sino estar a disposición de todos y en especial para aquellas personas que desean conocerse mejor, vivir con más paz o relacionarse con más amor. Crecer emocionalmente es sumamente complejo y en ocasiones se termina de formar desde las millones de circunstancias que la vida nos trae y no escogemos. Y aunque en algún momento las situaciones nos puedan llevar a pensar que no hay otras formas de mirar la vida más que de la que de manera deductiva nos forjamos para sobrevivir, la realidad es que la manera en cómo comprendemos la vida se torna el color de lo que sabemos o de lo único que hemos alcanzado a conocer. Por eso hoy te traigo con mucho amor una serie de videos con la finalidad de darte un panorama nuevo, una forma de percibir las cosas más amable que puede llevar a un estilo de vida incluso más pleno. Bienvenidos a Catarsis B, a esta primera serie llamada Hablemos de Inteligencia Emocional, porque entender lo que sentimos, cómo lo vivimos, cómo nos afecta, puede cambiar completamente la forma en que habitamos la vida. Claro, insisto como siempre, esto no reemplaza la terapia ni el trabajo personal profundo, pero sí puede darte herramientas, ideas, preguntas que te inviten a mirar con más amor o a vivir con más conciencia, y tal vez incluso a compartir eso con quien amas. Habiendo dicho todo lo anterior, ponte cómodo, cómoda y acompáñame en este pequeño viaje por el fascinante mundo de la inteligencia emocional. ¿Te ha pasado que sientes muchas cosas pero no sabes cómo explicarlas? O decir estoy mal, pero pensar después mal de qué, tengo tristeza, enojo, miedo, todo junto. Sabemos lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Vamos a volver al principio, a lo que sentimos, a cómo empezar a entendernos de verdad, porque si no entendemos lo que sentimos, no entendemos lo que hacemos del todo. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción automática inmediata porque ocurre antes de que lo pienses. Podríamos decir que es biológica porque es tu sistema nervioso diciéndote algo importante está pasando. Por ejemplo, algunas personas al escuchar un ruido fuerte probablemente dan un brinco. Eso lo podríamos llamar como miedo. Son respuestas que tienen millones de años, nos ayudaron a sobrevivir. Y no es una forma de decirlo, es literal. Las emociones básicas como el miedo, la ira, la tristeza o la alegría están grabadas en nosotros desde tiempos prehistóricos. Imagina por un momento a nuestros antepasados en la sabana africana. Si no sentían miedo ante el rugido de un león, pues no sobrevivían. Si no sentían enojo cuando alguien violaba las normas del grupo, pues el clan podría desmoronarse. Si no sentían alegría al compartir comida o estar en comunidad, no se vinculaban y morir solo será algo casi seguro. En pocas palabras, cada emoción cumplía una función de adaptación. El miedo nos hacía huir o protegernos, la tristeza nos llevaba a buscar refugio y cuidado, la ira nos daba fuerza para defendernos, la alegría reforzaba vínculos sociales, el asco nos alejaba de lo que podía enfermarnos y la sorpresa nos activaba para prestar atención a lo nuevo. Dicho todo esto, podemos deducir que tus emociones tienen una utilidad sabia y no son el enemigo, son alertas antiguas con la función de cuidarte. El problema entonces no es sentirlas, el problema es no saber qué hacer con ellas en un mundo donde ya no hay leones, pero sí jefes tóxicos, rupturas, redes sociales y traumas pendientes. Existe una herramienta preciosa que ahora mismo ves en pantalla, la rueda de las emociones. Esta rueda es como un mapa, un diccionario emocional. Te muestra que debajo de lo que llamamos enojo, por ejemplo, puede haber irritación, frustración, resentimiento, furia, y cada uno de esos matices tiene un origen y una necesidad diferente. Es muy fácil confundir las emociones cuando no tenemos ni idea de la gran variedad que tienen. Muchas veces creemos que sentimos algo, pero en realidad es otra cosa. Imagina que alguien te ignora, que no responde tus mensajes, y que tú sientes uno en el estómago, el pecho apretado y piensas estoy enojado. Pero si usas esta rueda y te detienes a observar, podrías darte cuenta que debajo de ese enojo podría haber en realidad tristeza o incluso miedo. Miedo a no ser suficiente, tristeza por sentirte poco valorado. Y es que el enojo a veces es la capa que cubre emociones que nos cuesta aceptar, porque nos han enseñado que está bien enojarse, pero no tanto llorar y decir me siento herido. Entonces andamos por la vida gritando lo que en el fondo solo necesita ser escuchado. La rueda te ayuda a nombrar con precisión, y cuando nombras con claridad empiezas a comprenderte. Y cuando te comprendes, ya no reaccionas por impulso, eliges desde un lugar más sano y ayudas a que el sentimiento tenga un correcto matiz. Pero espera,
no hemos hablado de lo que es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento, a diferencia de la emoción, es más duradero. Podríamos decir de algún modo que es la emoción interpretada por tu mente, lo que piensas de eso que sientes, cómo lo vives desde tu historia. Como en el ejemplo anterior de quien no contesta tu mensaje, la emoción puede ser el enojo, pero el sentimiento puede ser abandono, rechazo, frustración, depende de tu comprensión ante lo sucedido, lo que significa para ti. Si las emociones son las reacciones automáticas de tu cuerpo, los sentimientos son las interpretaciones que tu mente hace sobre esas emociones. Es la historia que te cuenta sobre lo que sentiste. Y esa historia está hecha de recuerdos, de creencias, de heridas, de aprendizajes. Un sentimiento podríamos verlo como una emoción que se quedó a vivir un ratito más. Es más lento, más duradero, más pensado. Requiere que te des cuenta, que le pongas palabras, que le encuentres sentido. Aquí va otro ejemplo para que puedas armar el panorama completo. Imagina que te gritan en el tráfico. Aquí, por ejemplo, la emoción inmediata también puede ser enojo. Pero si después de varios minutos te das cuenta de que te sientes con el pecho apretado, con pensamientos de impotencia, ahí lo que aparece es un sentimiento, como frustración, humillación o incluso injusticia. Esa emoción rápida fue procesada por tu mente y ahora tiene una narrativa interna. Ya no es un me enojé, ahora es un no me respetan, siempre me pisan, otra vez me pasa lo mismo. Ese ya es un sentimiento. Algo que me gustaría remarcar es que los sentimientos no aparecen de la nada. Muchas veces están vinculados con lo que aprendimos en casa, con cómo fuimos tratados, con lo que escuchamos al crecer. Si en tu familia sentir tristeza era signo de debilidad, puede que ahora cuando sientas tristeza tu mente lo transforme en culpa o lo tapes con el enojo. Si te enseñaron que no hay que molestar a los demás con tus emociones, puede que tus sentimientos más profundos se queden encerrados, esperando un espacio seguro. Por eso es que no todos sentimos lo mismo ante una misma emoción. Dos personas pueden sentir ansiedad, pero uno lo vive como una oportunidad para buscar ayuda y otro como una amenaza que activa el aislamiento o la vergüenza. El sentimiento traduce la emoción desde tu mundo interno. Más adelante en esta serie profundizaremos aún más en esto. Ahora, pasando un poquito a un tema similar, dentro de estos temas que nos orientan al autoconocimiento, yo considero que hay que mencionar otros dos conceptos importantísimos, ya que conocerlos te ayudará a ser más empático contigo mismo y el mundo a tu alrededor, y son el temperamento y el carácter. El temperamento lo podemos imaginar como el terreno sobre el cual se va a construir tu casa emocional. Es innato, biológico y se forma desde que nacemos. Está relacionado con la genética, el sistema nervioso, la actividad cerebral, cosas que no elegimos. Algunos nacen con un temperamento más activo, es decir, se mueven más, reaccionan rápido, se frustran fácil. Otros son más tranquilos, sensibles al entorno, más lentos para adaptarse. Un ejemplo súper sencillo podría ser imaginar a dos hermanitos, uno que se enoja y grita al mínimo conflicto y otro que ante lo mismo se pone a llorar en silencio. No es que uno sea bueno o el otro sea malo, ambos llevan temperamentos distintos. Y como herramienta para una mejor conexión con este tema, quiero contarles lo que a mí me ayudó en mis inicios de la carrera a comprender las diferencias del temperamento entre las personas, la teoría de los 4 humores, que quiero especificar que ya no se usa más como una explicación científica, pero sigue siendo una herramienta simbólica y pedagógica muy útil para ilustrar, por ejemplo, los estilos de personalidad y el temperamento de forma cercana. Hace siglos, las personas de la antigua Grecia ya intentaban entender por qué las personas éramos tan distintas entre sí, porque algunos eran impulsivos y otros tranquilos, porque unos lideraban y otros acompañaban, y así nació la teoría de los 4 humores, una forma simbólica de explicar los distintos temperamentos humanos. Y para quienes ya tengan una idea de cómo es, quiero señalar que no vamos a hablar de los fluidos que mencionaban ni de las creencias médicas de la época, pero vamos a rescatar algo que sigue siendo muy útil, los 4 tipos de personalidad o temperamento que planteaban. Y aquí van los 4 para que hagas tus anotaciones y digas soy ese. 1. El colérico, el que arde con fuego propio. El colérico es apasionado, decidido, enérgico, sabe lo que quiere y va por ello. Le cuesta delegar, se frustra con las cosas que no avanzan, son líderes naturales, pero también pueden ser impacientes o dominantes. Es esa persona que cuando ve un problema no se detiene, lo enfrenta, lo resuelve, lo lidera, pero también puede atropellar emociones en el camino si no se regula. 2. El melancólico, el que siente en profundidad. El melancólico es reflexivo, sensible, analítico, piensa antes de actuar, cuida los detalles, profundiza. A veces puede quedarse atrapado en la crítica o la preocupación, pero también es quien da profundidad a las relaciones y a la vida misma. Es el amigo que te escucha en silencio, que nota lo que nadie más ve, que se emociona con una canción o una mirada. 3. El sanguíneo, el que vibra con alegría.
El sanguíneo es extrovertido, sociable, espontáneo, ama la compañía, se entusiasma con facilidad, contagia energía, pero puede ser disperso, olvidadizo o inconstante si no se organiza. Es quien cuenta chistes, baila en las fiestas, es amigo del mesero y te da un abrazo enorme sin motivo. Y 4. El flemático, el que fluye con calma. El flemático es tranquilo, amable, paciente, no busca el centro, pero sostiene con su presencia. Es conciliador, evita el conflicto, transmite paz. A veces se le acusa de falta de iniciativa, pero en realidad sabe cuando no hace falta intervenir. Es quien está ahí sin necesidad de hablar mucho. Su estabilidad es su fortaleza. Entonces, ¿te sonó alguno? ¿O dijiste soy varios? Es normal, hay que decirlo, pero no somos cajitas cerradas. Esto que les acabo de contar nos puede ayudar a reflexionar, a conocernos mejor y también a tener más paciencia con los demás, porque nos sigue recordando algo esencial. Todos somos distintos y eso está bien. No venimos a ser iguales, ni a reaccionar igual, ni a sentir igual. Algunos arden rápido como el colérico, otros sienten hondo como el melancólico, algunos contagian alegría como el sanguíneo y otros sostienen con calma como el flemático. Cuando entendemos esto, dejamos de juzgarnos tanto y también dejamos de exigirle al otro que sea como nosotros. Aceptamos que hay quien necesita pensar más antes de actuar, quien necesita actuar para dejar de pensar, quien llora con facilidad y quien necesita silencio para procesar. Comprender estas diferencias no solo es autoconocimiento, es empatía. Y si usamos ese conocimiento con humildad, podemos hacer las paces con quienes somos y también con quienes amamos. Y ya por último, y para cerrar con broche de oro, regresamos al último concepto que es mi favorito, el carácter. Si el temperamento es lo que traemos de fábrica, el carácter es lo que construimos con los años. El carácter es la parte de nuestra personalidad que se va formando con la vida, con la educación, con los valores que nos enseñaron, con las decisiones que tomamos, con lo que aprendimos en nuestras caídas y también con nuestras victorias. A diferencia del temperamento, que es biológico, más difícil de cambiar, el carácter se moldea. Puede evolucionar, afinarse, fortalecerse. Por eso alguien con un temperamento impulsivo puede desarrollar un carácter paciente con el tiempo y alguien naturalmente tímido puede construir un carácter valiente. Porque el carácter se forja en la vida real, en cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos está mirando, en si elegimos crecer o quedarnos en lo cómodo. Podríamos imaginarlo así: tu temperamento es la tierra sobre la que naciste y tu carácter el jardín que eliges cultivar ahí. Cuando conoces tu temperamento te entiendes, pero cuando trabajas tu carácter te transformas. Ahí está la belleza del ser humano. No somos solo lo que nos tocó ser, también somos lo que decidimos construir. Y eso, mis queridos oyentes, es profundamente inspirador. Porque no importa si creciste siendo muy ansioso, muy callado, muy explosivo o muy inseguro. El carácter te da la posibilidad de elegir cada día quién quieres ser. Conocerte es el primer paso, aceptarte el segundo, y desde ahí puedes empezar a cambiar lo que ya no te hace bien. Eso es inteligencia emocional. Y así llegamos al final de este primer capítulo. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, te hizo pensar en ti, en alguien cercano o incluso te dio un poco de claridad, entonces este espacio ya cumplió parte de su propósito. Gracias por quedarte hasta aquí, por regalarte este tiempo para ti, porque no es poca cosa detenerse un momento en medio del ruido del mundo y mirar hacia adentro. Gracias también por confiar en esta voz nueva, en este proyecto que nace del corazón y de muchos años de búsqueda personal, profesional y espiritual. Este es solo el comienzo. Vendrán más episodios, más temas, más preguntas que nos ayuden a entender lo que sentimos y con suerte a vivir con más conciencia, más amor y más libertad. Si este contenido te pareció valioso, te invito a seguir la serie, a compartirlo con alguien que lo necesite o simplemente a volver cuando quieras. Cuando lo necesites, aquí estaré acompañándote en este viaje. Recuerda, no estás solo, no estás roto, no eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con eso. Y si una emoción puede doler, también puede enseñarte, moverte y transformarte. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie sobre inteligencia emocional. Hasta entonces cuídate, siente con dignidad y sobre todo, sé amable contigo mismo. Y sigue explorando tu mundo interior. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.